Y quisiera que comenzáramos en Lucas capítulo 1. Vamos a comenzar a ver los versículos 44 al 49. La escritura nos dice: te digo que tan pronto como llegó a los oídos, bueno, un poquito de contexto. Resulta que el Señor nuestro Dios mandó a través de un ángel un mensaje a una mujer llamada María. Esta mujer ya estaba comprometida a casarse con un varón llamado José, y estando comprometida recibe este mensaje del ángel que en su vientre va a tener a un niño, que este niño será el Hijo de Dios. Y para esta mujer fue algo tremendo, sorprendente. Era una jovencita, tal vez de unos 16, 17 años, no sabemos la edad precisa, pero posiblemente era alrededor de esa edad. Y entonces, cuando ella recibe este anuncio, también el ángel le dice otra cosa tremenda. Resulta que ella tiene una prima llamada, según las traducciones, tal vez Elizabeth. No sé su nombre en hebreo, pero se traduce en español como Elizabeth. Y le dice: tu prima, y resulta que su prima era una mujer ya anciana, que ya había pasado la menopausia. Su esposo era también un anciano. Y le dice el ángel: tu prima, aquella que llamaban estéril, también tiene un hijo, y ya tiene alrededor de unos meses. Y entonces, ¿qué es lo que hace María cuando le dice esto el ángel? Sale corriendo a la casa de su prima, porque para ella es sorprendente primeramente que Dios le diga a través de un ángel que ella está embarazada, si nunca ha tenido relación sexual con alguien. Pero le da otra noticia, que su prima también está embarazada, ya una mujer mayor, de edad muy avanzada. Entonces, ¿cómo podrá comprobar ella que lo que le dice este ángel es cierto? Pues para ella es difícil entender que ella está embarazada, pero algo que sí puede saber y que puede comprobar es que su prima está embarazada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sale corriendo a la casa de la prima para ver qué pasó, y llega a la casa de la prima y en efecto, su prima está embarazada. Y entonces llegamos aquí a Lucas 1:44, y entonces su prima le dice: te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído. ¿Por qué le dice dichosa tú que has creído? Porque ella recibió este aviso del ángel y ella creyó primeramente que ella estaba embarazada, pero creyó, y de cualquier forma fue a comprobar que su prima también está embarazada. Si ella hubiera dicho: a lo mejor estoy soñando, es una alucinación, pues se queda en su casa, ¿verdad? Pero entonces la mujer cree al ángel, al anuncio de este ángel, a los dos anuncios, y entonces sale corriendo para corroborar que lo que le han dicho es verdad. Porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces, una de las primeras cosas que vemos en María es su fe en Dios. Cree en Dios, cree que lo que le dice Dios es verdad. Entonces le dijo María, y aquí vemos un canto que normalmente se le llama el Magnificat, porque es un canto que magnifica a Dios. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado en fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Señor, el poderoso, ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Entonces, en este pasaje vemos tres cosas importantes. Primeramente, dichosa por creer. En creer en Dios hay dicha, hay felicidad, hay gozo. La siguiente cosa que vemos es que
ella reconoce a Dios como su Salvador. Entonces ella reconoce que necesita ser salvada. Reconoce que al igual que su pueblo, así como lo dijo Isaías cuando vino un ángel cuando vino Dios y dijo: oh, ay de mí que soy pecador y vivo en medio de un pueblo pecador. Y ahora ella reconoce que también es pecadora y que necesita un Salvador. Siguiente cosa que hace ella es reconocerse como sierva de Dios, como sierva de Dios. Esto es importante. Lo siguiente que dice: me llamarán dichosa, me llamarán bendita, me llamarán bienaventurada, todas las generaciones. Bendita entre las mujeres, claro, porque recibe una bendición muy especial. ¿Y por qué le llamarán bendita? ¿Por qué le llamarán bienaventurada? Ahí en el mismo pasaje, en este mismo canto de alabanza que ella hace, dice: porque el Señor ha hecho grandes cosas por mí. ¿Qué grandes cosas ha hecho Dios por ella? Le ha llevado a glorificar a Dios, le ha llevado a reconocer a Dios como su Salvador. Ha reconocido que ella es sierva de Dios y por eso le llamarán dichosa. Porque ella recibe la gracia de Dios. Ella es llena de gracia. ¿Por qué? No porque ella dé gracia, sino porque ha recibido gracia. Ha recibido la gracia de Dios, el favor de Dios, un regalo no merecido de Dios. Ella necesita ser salvada de sus pecados, pero recibe una bendición especial, que en su vientre esté el Hijo unigénito de Dios. Continúa diciendo: de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos despidió con manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, en este canto, ella también reconoce que ella ha recibido misericordia de Dios porque teme a Dios, que ella es una mujer humilde, que no es una mujer poderosa, que ella, al igual que su pueblo, es una mujer hambrienta, hambrienta de justicia, hambrienta de paz, hambrienta de Dios. Y viene a acudir en ayuda de su siervo Israel. La nación de Israel necesitaba la ayuda de Dios. Y entonces ella está reconociendo que esta bendición que ella recibe viene para ayuda del pueblo de Israel, para ayudar al pueblo de Israel de sacarlo de la miseria en la que el pueblo está, del hambre en el cual el pueblo está. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa con Abraham, que él iba a bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. ¿Qué descendencia? El Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 2. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Recordemos que en aquel tiempo, la nación de Israel, al igual que muchas otras pueblos, habían sido conquistados por los romanos y todos ellos eran parte del imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. En aquel tiempo entonces había gobernadores, pero un emperador.
El emperador era Augusto César y los demás eran gobernadores. Estos gobernadores habían sido puestos por Roma. También en Jerusalén había un gobernador impuesto por Roma, manipulado por Roma. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén. Recuerden que Belén era parte de Judea, de la tribu de Judá. La ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. En la mayoría de los casos, cuando se aparece a cualquier persona un ángel, pues los ángeles, como hemos de saber, son seres grandes, terribles en poder, muchísimo más grandes y poderosos que nosotros, demasiado. Y entonces, si se te aparece un ángel, sea un ángel que viene de parte del Señor o no, te llenas de temor. Es algo tremendo, debe ser algo tremendo. A mí no se me ha aparecido un ángel, pero yo creo que los pelos se me aplastan. A mí no se me paran porque los tengo parados, ¿verdad? Pero se me aplastan del miedo. Y ellos se llenan de temor. Pero a continuación el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que es el escogido, el ungido, el Mesías. Y esto les servirá de señal. ¿Cómo sabrán quién es el Mesías? ¿Cómo sabrán que es el Salvador? Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Y quiénes estaban gozando de esa buena voluntad de Dios? Los pastores. En ese momento los ángeles estaban cantando y alabando y les estaban diciendo a los pastores: ustedes están gozando de la buena voluntad de Dios, de las buenas noticias de salvación. Una gran noticia. Es interesante que las primeras personas que fueron a ver a Jesucristo fueron unos pastores, personas comunes, corrientes, humildes, pobres. Y a ellos vino el mensaje. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Aquí entonces vemos que hay una respuesta positiva ante este anuncio, que es: vamos a ver, vamos a corroborar. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. ¿A quién se lo contaron? A sus padres. Entonces sus padres supieron que había sucedido todo esto y seguramente se llenaron de asombro. Que vienen unos pastores y les dicen que vieron a millares y millares de ángeles alabando y glorificando a Dios y diciéndoles que fueran a ver, a conocer
al ungido, al escogido, al Cristo, al Mesías, al Salvador de Israel. Venimos aquí a verlos a ustedes porque Dios nos dijo a través de un ángel que aquí está el Salvador de Israel. Y cuando lo oyeron, José y María se asombraron de lo que los pastores decían. Ellos ya tenían a Jesucristo ahí, María lo tuvo en su vientre por todos esos 9 meses, pero no por ello se dejaban de asombrar y se dejaban de sorprender. Es importante que nosotros, aunque esta historia la hemos escuchado una vez y otra vez, así como José y María, no nos dejemos de sorprender. María tenía en su vientre a Jesús y no por ello decía, pues a mí ya no me sorprende nada, pues traigo a Jesús aquí en el vientre. No, se sorprendía y se sorprendía y se sorprendía ¿de qué? De conocer a Dios, de escuchar acerca de Dios, de escuchar de las maravillas que hacía Dios. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Es importante que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos los mensajes de Dios, guardemos esos mensajes en nuestro corazón y meditemos, pensemos en las cosas tan hermosas y maravillosas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Entonces, a lo mejor no lo habíamos pensado así, pero los primeros evangelistas fueron pastores. Los primeros en llevar el evangelio fueron unos pastores. Esos fueron los primeros evangelistas. ¡Qué cosa tan tremenda! Y entonces vemos una respuesta a lo que ellos ven. Glorificar, alabar a Dios y dar a conocer a Dios. Mateo capítulo 2, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, no es el día que nació, sino después. Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. En aquel tiempo, recuerden, no agarraban un avión y estaban ahí en 1 hora o en media hora. Tenían que caminar por un largo tiempo. Entonces, a partir de que el Señor Jesucristo se encarnó, hubo una estrella y ellos vinieron por muchos días siguiendo esta estrella. Entonces vemos también en estos sabios de Oriente una respuesta a una profecía, una respuesta a una revelación que Dios les dio a ellos, ir a buscar a este Salvador escogido por Dios. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. ¿Por qué? Porque el rey Herodes era el rey de los judíos. Y entonces, ¿qué le están preguntando ahí? ¿Dónde está el rey de los judíos? Se presentan con el rey y le dicen, oye, ¿y dónde está el rey? Ups, qué terrible, ¿no? Él, por supuesto, se llenó de celos, de ira, de enojo. ¿Cómo me preguntan a mí que soy el rey, que dónde está el rey? ¿Es que no me ven? Yo soy el rey de los judíos. Entonces estas personas menosprecian y le dicen, no se lo dicen así, pero tú no eres el rey, venimos a ver al verdadero rey. Entonces el rey Herodes se turba y toda Jerusalén, porque en efecto cuando vienen estas personas ricas, sabias, una caravana, pues normalmente no venían solos, y menos los ricos. Al igual que ahora los ricos normalmente no viajan solos, viajan con sus guaruras, con sus ayudantes, con los que les traen el agua, el pan, con sus cocineros, con toda la gente que ellos necesitan, sobre todo para un viaje largo. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros
de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, como lo vimos la semana pasada, que en Belén. Y después de oír al rey siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, entonces los sabios de Oriente o magos no llegaron al pesebre, llegaron a una casa, a la casa de José y María, ya no al pesebre. Entonces son dos escenarios diferentes, uno al que llegaron los pastores y otro al que llegaron los sabios de Oriente, porque habían pasado varios días. Recordemos que José y María solamente fueron ahí, ¿para qué? Para el censo, y se regresaron a su casa. Y ya estando en su casa, ahí fue a donde llegaron los sabios, no al pesebre. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron? ¿A José? ¿A María? ¿A Jesús? Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro. ¿Por qué estos sabios le regalan oro? Porque uno de los metales preciosos de muchos cientos de años, uno de los metales que no se oxida, que no se echa a perder, es el oro. Entonces, al darle a Jesucristo oro, lo están reconociendo como rey. Estos personajes están reconociendo que Jesucristo es rey. Pero no solo le dan oro, sino también incienso. El incienso, que es una preparación normalmente de resinas aromáticas de árboles, a las cuales normalmente se les añaden aceites para que desprenda, cuando se quema, un aroma fragante, rico, un delicioso perfume. En los hebreos le llamaban levona, los griegos líbanos, los árabes lubán, y aquí los aztecas le llamaban copali, el copal. Pero este incienso, esta resina aromática, se usó desde el tiempo que el Señor nuestro Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto. Así encontramos que en el libro del Éxodo, en el capítulo 30, se le indica a Moisés que tiene que hacer un altar separado para que ahí queme incienso. Ese altar tenía que ser de una madera muy fina llamada acacia, y ahí se ponía el incienso para ser quemado. Más adelante se le dice a Aarón que él y su descendencia son los designados para quemar el incienso. Entonces, ¿por qué el incienso? Porque están reconociendo a Jesucristo como sacerdote. ¿Quién quemaba el incienso? No cualquier persona. De la misma manera que no cualquier persona debía ofrecer sacrificios. Ustedes se recuerdan, primer libro de Samuel. Saúl se pone impaciente porque Samuel no llega, y entonces él viene y ofrece sacrificio y le dice a Samuel: eres un loco. ¿Por qué? Porque eso no lo podía hacer cualquier persona, lo tenía que hacer el sacerdote. Solamente el sacerdote ofrecía sacrificios, solamente el sacerdote quemaba incienso, solo el sacerdote. Entonces, al traerle incienso, están reconociendo a Jesucristo como sacerdote. Y el tercer regalo, la mirra. La mirra también es una sustancia resinosa, sale también de una resina de árboles. Se corta un árbol, se deja salir la resina de ese árbol, y de ahí esa resina color amarillo se le llama mirra.
Normalmente esta mirra se obtenía de unos lugares al norte de África, pero también de un lugar que ahora se llama Turquía. Resulta que la iglesia de Esmirna se llama Esmirna porque ahí había mirra. Entonces, posiblemente, no lo sé, posiblemente como al norte de África también se producía la mirra, a alguien se le ocurrió, pues uno de los sabios era negrito, ¿verdad? Por eso lo pusieron negrito. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero era la mirra un elemento muy valorado en la antigüedad. ¿Por qué? Porque con la mirra se producían perfumes, ungüentos, medicinas, pero también se usaba para embalsamar a los muertos. Embalsamar a los muertos. Recientemente una de nuestras hermanas, Brenda Liliana, tuvo un bebé. Entonces algunos familiares o amigos posiblemente le dieron algún regalo. Pero imagínate que alguien lleve a un bebé recién nacido algo para embalsamar a los muertos. Qué regalo tan raro, ¿verdad? Algo para embalsamar a los muertos. En la época del Imperio Romano se usaba como anestésico. A los que estaban moribundos, para que no sufrieran tanto, les daban mirra mezclada con vino. Resulta que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, se le ofreció mirra mezclada con vino y Él no la aceptó. ¿Por qué? Porque Él no quería que su dolor fuera disminuido. No le interesaba anestesiarse. Él quería sufrir todo el dolor por el cual el Padre le iba a permitir pasar. Y entonces, ¿por qué se le da a Jesús mirra? Para reconocer que Jesucristo iba a ser muerto, sacrificado. Interesante, ¿verdad? A lo mejor no nos habíamos puesto a pensar nunca por qué oro, incienso y mirra. Porque Jesucristo iba a ser sacrificado. Entonces, nuevamente, abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, reconociéndolo como rey. Incienso, reconociéndolo como sacerdote. Y mirra, reconociendo que él iba a ser sacrificado. Juan capítulo 18. En el tiempo de su crucifixión, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. Y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eso lo dices tú?, respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Para eso nació el Señor Jesús, como hombre, para eso se hizo hombre, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué verdad? Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Esa verdad. ¿El cristianismo es exclusivista? Sí. Dios es así.
Escuchamos que muchas personas dicen, hay muchas maneras de llegar al cielo, muchos caminos para llegar al cielo. Pero Jesucristo, el Hijo único de Dios, dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará a otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. El mundo no acepta que Dios también es Espíritu Santo. Muchas personas y algunas sectas no aceptan que el Espíritu Santo es Dios. Dicen que es una fuerza. Pero cuando nosotros leemos la Biblia nos encontramos que el Espíritu Santo habla, convence del pecado, da testimonio. El Espíritu Santo consuela, intercede y hace muchas otras más cosas que una fuerza no puede hacer, sino una persona. El Espíritu Santo es una persona, entonces Dios es tres personas, un solo Dios. De veras te aseguro, y en algún momento el Señor Jesús está platicando con un hombre que es fariseo, y no solo fariseo, sino que es líder de los fariseos, es maestro de los fariseos. En aquel tiempo, uno de los dos grupos religiosos más influyentes dentro de Israel, dentro del judaísmo, eran los fariseos. Y había una persona que no solo era fariseo, sino maestro. Y entonces está platicando ahí con Jesús y él le dice, yo sé que verdaderamente tú vienes de Dios, porque si no, no harías las cosas que tú haces. Y entonces viene aquí Jesús y le dice a este personaje llamado Nicodemo, de verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. Nicodemo era un hombre viejo, no sé, tal vez es 70, 80 años. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Este hombre, conocedor de la Escritura, conocedor de la Biblia en aquel tiempo, conocía de la Escritura, pero has de saber que el saber la Biblia no te salva, ni siquiera el enseñarla. ¿Cómo puedes hacer para entrar en el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino. Tiene que nacer, pero no de carne, sino de espíritu. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Para que una persona tenga vida eterna tiene que creer en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Qué importante es creer en Jesucristo para tener vida eterna.
Él es el único camino, la única verdad. Él es la vida. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. ¿Por qué muchas personas no quieren acercarse a Dios, al Dios de la Biblia? ¿Por qué muchas personas no les gusta ir a la iglesia? ¿Por qué prefieren las tinieblas que la luz? Porque sus obras son perversas, aunque no lo acepten. Y es la verdad. Muchas personas no aceptan que las cosas que hacen son desagradables a Dios. Son feas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. O sea, a Dios. Porque Dios es luz. Y no se acercan a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Quieres ver qué tan limpio está cualquier lugar? Prende la luz. Y quieres ver con más detalle, pon una luz más grande. Cuando personas llegan a visitar a una casa, ¿qué es lo que le dicen? Cierra los ojos. ¿Por qué le dicen cierra los ojos? Para que no veas el relajo que tengo, ¿verdad? Quédate en tinieblas. Es el mismo sentido. Cierren los ojos. Las personas van con los ojos cerrados. Y entonces así con los ojos cerrados todas sus obras no se ve que si son buenas o malas. Ojos cerrados, tinieblas, oscuridad. Pero cuando tú vienes a la luz te das cuenta lo pecador que eres. Mira, lo más que me acerco a Dios, lo más que me doy cuenta que soy pecador. Y entre más me acerco a Dios, más pecador me veo. Y entre más me acerco a Dios, más pecador me veo. Cuando una persona está totalmente lejos de Dios, se ve como una persona buena. Dice que es buena, buenísima. Entre más lejos está una persona de Dios, más buena se ve. En una predicación de la semana pasada hablábamos de cómo las personas normalmente, cuando quieren hacerse pasar por buenos, normalmente se comparan ¿con quién? Con alguien peor que ellos. ¿Quieres verte bueno? Te comparas con alguien más. Dices, ay, qué bueno que no soy como este. Qué bueno que no soy como aquel. Qué bueno que no soy como aquella. Uy, no, yo no soy como él. Pero cuando tú vienes a Dios, cuando tú te acercas a la luz, te das cuenta claramente cómo son tus obras. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Te acercas a Dios y entonces se va viendo que ya tu vida va cambiando, va siendo diferente. ¿Qué verdad trae Jesús? Una verdad que fue enseñada a sus discípulos. 1 Corintios capítulo 15. Y esto es a lo que se les llama las buenas noticias o el Evangelio. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, primer buena noticia. Que resucitó, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, segunda buena noticia. Y que se apareció a Cefas, luego a los 12 y después a más de 500 hermanos a la vez. 3 buenas noticias hermosas. Que Cristo murió. Para que el Cristo muriera, primero tenía que nacer. No puede morir una persona que no ha nacido. Por eso el Cristo tenía que encarnarse, se tenía que hacer hombre para que muriera por nuestros pecados. Eso es una buenísima noticia. ¿Por qué? Porque si alguien pagó todo lo que yo he venido haciendo, pues entonces no tengo deudas. Ninguna deuda tengo con Dios, porque Cristo pagó por todas mis deudas. Segunda buena noticia, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Eso es hermoso, porque no creemos en un Dios muerto, ni en un Cristo que está en una cruz, así como derrotado. No, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo está vivo. Y que se apareció a más de 500 personas. Entonces nuestra fe está basada en un hecho histórico, real,
comprobable, que no fue alucinación de 2 o de 3 o de 12, sino de más de 500. Eso es algo hermoso, maravilloso. Y el Señor nos dice a través de la escritura en Filipenses 2, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Él es Dios y se rebajó para ser siervo. El dueño de todo el universo, el creador de todo el universo, se hace un siervo, un esclavo. ¡Qué terrible! Y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. ¡Qué cosa tan terrible! El creador si tú fueras la persona más rica de este planeta, y si fueras a tener un hijo, ¿dónde lo tendrías? Te buscarías el mejor hospital, ¿verdad? De tu ciudad, de tu pueblo. Es más, si en tu país no hay un doctor que a ti te guste, pues te agarras un avión y te vas a lo mejor a un hospital de otro país, ¿verdad? Para tener ahí a tu hijo. El hijo de la persona más rica y poderosa del mundo haría eso. Muchas personas adineradas, cuando se enferman, difícilmente van a ver al doctor Simi como yo, ¿verdad? Se van a un hospital caro. No importa que si el doctor sea bueno, malo o regular, que sea caro, ¿verdad? De preferencia se buscan a un buen doctor, porque tienen dinero. Entonces, si tú vas a tener un hijo, hasta donde la lana te alcance, a ese hospital vas para tener a tu hijo. Pero ¿dónde fue que se encarnó el Hijo único de Dios? En un lugar que no tenía lucecitas de colores, ni blancas, en un lugar que no parpadeaba y que no olía a pino, porque los pesebres no huelen a pino ni a lavanda, huelen a estiércol de animales. ¡Qué cosa tan terrible! El lugar con menos salubre, menos limpio, y ahí se encarna el Hijo de Dios. Eso fue humillante. Fue humillante nacer en un lugar así. Y se hizo obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte. Una muerte en una cruz, que era la cosa más terrible que había. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver eso con la Navidad? ¿Qué no se supone que el día de hoy es un día de alegría y de gozo? Claro, es un día de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque Dios amó de una manera tal a las criaturas de este mundo, a su creación, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. ¿Sea salvo de qué? Del pecado, de la muerte, de la influencia de Satanás, del castigo de Dios. Juan 1, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas ¿a cuántos le recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que te dice a veces el mundo? Es que todos somos hijos de Dios. No.
Todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Sino ¿quiénes? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. A estos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad. Dijo delante de Pilatos, porque para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, que no se vaya al infierno, que no se vaya a la condenación eterna, sino que tenga vida eterna. Este es un mensaje importante, especial. Y entonces, todos aquellos que le reciben, todos aquellos que creen en su nombre, tienen ese derecho. Solo los que creen en Jesucristo tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Solo los que nacen de Dios son hijos de Dios. Solo aquellos que lo aceptan públicamente como Señor, Dios y Salvador son hijos de Dios.
nació en un pesebre y se humilló de una manera tan terrible, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por eso, en esta noche, tenemos aquí a dos personas que quieren compartir con ustedes un testimonio. Y quisiera que nos digan, por favor, por qué están aquí. Estoy aquí para bautizarme, para aceptar públicamente a Jesús como mi Salvador, para volver a nacer del agua y del Espíritu, y así recibir el Espíritu Santo. Yo estoy aquí para aceptar públicamente a Jesús como mi Salvador y estoy aquí también para lavar mis pecados y también para dar el siguiente paso. Edgar, en esta tarde, ya que has confesado que eres pecador y has aceptado a Cristo como tu único Salvador, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José Manuel, en esta tarde, ya que has aceptado que eres pecador y has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Escritura nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. En esta hermosa tarde, para nosotros muy hermosa y muy representativa, 24 de diciembre, nos llenamos de alegría, de gozo, porque primeramente celebramos que Jesucristo se hizo hombre, se encarnó, se humilló por amor hacia nosotros, y también con alegría y con gozo vemos que se cumple el propósito de su encarnación en estos dos hombres que el día de hoy vienen aquí delante de Dios, delante de su iglesia y delante de una multitud de ángeles. La Escritura dice que hay una multitud de ángeles esperando la gloria de Dios. Entonces ellos le han dado gloria a Dios al confesar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Quisiera que nos acompañen y que este canto normalmente es más propicio para una persona que se va a bautizar, pero quisiera que todos, ya que hemos escuchado este canto nuevamente,
aunque ya lo hemos hecho anteriormente y espero que todos ya nos hayamos bautizado, creo que es hermoso nuevamente confesar a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y ver que Él nos ha sacado de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo amado. Si gusta ponerse de pie, está bien. Y acompáñenos para alabar al Señor con esta hermosa alabanza de reconocimiento de Jesucristo como Dios y Salvador.